Buenos días de nuevo sobre ese cuestionamiento filosófico de la moral y sobre esa reapropiación de una disposición moral inscrita en nosotros que conlleva también a una interrogación de la filosofía sobre sí misma, sobre su fin, sobre su utilidad, sobre los medios que dispongamos para precisamente andar en el pensamiento. La vez pasada habíamos hecho una diferenciación entre ética y moral, al mismo tiempo que habíamos recordado en un primer momento que esos dos términos se acoplan en el lenguaje corriente, ¿no? En el lenguaje de todos los días. La moral se suele inscribir como un telón de fondo y como un imperativo. También podía ser una ideología de los tiempos, una marca ideológica. Algunos han pensado que hoy en día, digamos, esa moral, digamos, con carácter universal, por lo menos en Occidente, desde la democracia, sería la de los derechos humanos, que es una especie de convención que nadie pondría en cuestión, digamos, o que se impone. Y la ética sería los modos, obviamente, de ajustarse, de distanciarse en relación con la moral. Y la moral no, digamos, soluciona, entre comillas, los problemas que atienden, digamos, a la singularidad propia del individuo. Y la ética, entonces, implicaría una invención en un modo singular o un modo relativamente restringido. Y es así que habíamos hablado, por ejemplo, de una ética familiar. Hoy en día a veces incluso se habla de una ética de la empresa. Hay en esa disposición moral dos preguntas filosóficas donde la antigüedad y la modernidad se juntan. Obviamente hay una fórmula que es un cuestionamiento que es más propio de los antiguos, otros más propios de los modernos, de los contemporáneos, pero hay una reapropiación muy a menudo de fórmulas o posturas antiguas. En esta modernidad que podríamos calificar de nuestra y digamos también nuestra época contemporánea, el sujeto es soberano y, como se solía decir, nous sommes maîtres de la nature et de l'histoire, somos nosotros amos de la naturaleza y de la historia, y o lo creemos o no los creemos, no los infundimos profundamente en nuestros corazones, pero a veces hay un regreso de la historia de la naturaleza cuando precisamente hemos tornado demasiado excesivamente tanto a la naturaleza como a la historia en un tema, en un objeto de estudio o de manipulación sometido a los designios imperiosos de lo que nosotros somos en tanto que sujeto. Sin embargo, aún en tiempo de incertidumbres, en donde la naturaleza parece recobrar ciertos espacios que el hombre por un breve momento ha abandonado, reina todavía de manera casera en el hogar, en ese confinamiento en el cual estamos, pero también en el espacio más público, unas problemáticas, o sea, unos cuestionamientos morales que una vez más remite a esa tensión que podríamos trágica o alegre que se da inevitablemente en un diálogo entre la antigüedad y la modernidad. Y las ideas de sabiduría práctica, de la vida buena, de la virtud en el sentido, digamos, de una excelencia realizada, una excelencia a la cual se llega a un perfeccionamiento, vuelven a aparecer, aunque esos términos
parecieran específicamente del dominio de la filosofía antigua. Y ahí es que aparecen entonces dos ejes, dos problemáticas, una más antigua, otra más moderna, pero una vez más hay modalidades contemporáneas de revivir, o más bien de volver a pensar esas problemáticas antiguas. Hoy en día la pregunta moral se enuncia de la manera siguiente, ¿sí? Es, digamos, la modalidad antigua, una vez más, una modalidad antigua de la pregunta, y que remite a mi existencia particular. Entonces, a un cuestionamiento por parte mía, una reflexividad que se dirige hacia uno mismo, hacia sus intenciones, la concreción de sus actos, que implica también un diagnóstico de mi propio pasado, que implica una proyección, digamos, anticipada hacia un futuro más o menos lejano, y que conlleva precisamente también a un cierto asombro sobre ese presente que parece diluirse entre un pasado que no es tan infinito, si se toma en cuenta mi propia existencia, y un porvenir que también tiene un límite. Y obviamente, dicho esto, pues aquí aparece la cuestión de la finitud humana. Y la pregunta es sencilla de enunciar, pero no fácil de resolver, digamos, no es fácil responder brevemente a esta pregunta. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debe vivir uno? ¿Cómo yo debo vivir? Es una pregunta socrática que obviamente se riñe con el sentido de la vida, es decir, qué es bueno desear, qué es bueno apetecer. Lo podemos formular de manera un poco negativa, si quiere, que es frente a qué cosa debo poner, digamos, una distancia, es decir, que debo rehuir. En ese sentido, por ejemplo, algunos recordarán el inicio del manual de Epicteto, ¿no? De las cosas que son unas son relativas a nosotros, dependen de nosotros, mientras que las otras no dependen de nosotros. ¿Y qué depende de nosotros? Pues la facultad de juzgar, de decir sí o no, de suspender el juicio, ¿no? En realidad se está hablando, digamos, de las actividades de un alma enteramente racional, el impulso hacia la acción también, la intención buena de actuar o de concretar una acción que debería ser buena, y el deseo de abrazar el bien, de adecuarse y abrazar, de aprender, de vivir plenamente el bien, en relación con el bien, que es una acción concomitante en su modo negativo de la de rehuir del mal. Así que bien, entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es bueno desear? Frente a qué tengo que tomar distancia? Para los antiguos, incluso para algunos en el mundo, digamos, cristiano, para Platón, para Aristóteles, para Tomás de Aquino, para mucho, para nosotros mismos, si yo sé lo que yo debo desear, amar, gustar, entonces, si yo lo sé, yo podré poner un orden en mi vida, como dirían los antiguos, podré poner armonía, crear una armonía en mi alma. Ven inmediatamente que esta pregunta socrática, porque remitía
precisamente el Aknauti Seutun, es digamos, al conocerte a ti mismo. Hay una interrogación desdoblada en realidad, cómo debemos vivir, cómo se debe vivir, cómo debo yo vivir, implica entonces un conocimiento de sí, pero que no se torna, digamos, en una suerte de solipsismo, sino que conlleva a la ordenación, a la regulación, a la puesta en orden de la propia vida. Entonces el conocimiento de sí implica un efecto de modulación, de transformación, precisamente del individuo, y ese efecto de transformación pues se da en un modo, si quiere, íntimo, pero no solamente y exclusivamente íntimo, sino que se proyecta a través de los actos que otros pueden interrogar, que otros pueden imitar, precisamente si esa exploración de sí mismo conlleva a una exploración más universal de lo que es el hombre. Y ahí obviamente es la famosa interrogación sobre la physis, sobre la naturaleza, pero esta vez humana, sobre el carácter de lo que es lo propio, humanamente hablando, humanamente pensado, humanamente vivido. Entonces, si yo sé lo que yo debo desear, entonces pondré un orden en mi vida y en la armonía en mi alma. Es decir, la armonía en la existencia. Habíamos hablado del carácter estético que es acoplado a la ética en caso de los antiguos. Entonces, pero obviamente esa enunciación se hace en términos sencillos y tiene una consonancia fuerte, un eco fuerte en relación con nuestras posibilidades, somos nosotros hoy en día que lo formulamos así. ¿Cuál es el hincapié aquí? ¿Cuál es lo importante? Pues es el carácter, es la impregnación del telos, es decir, el fin, la finalidad, el objetivo inmanente a la propia existencia, a la propia singularidad, a lo propio del hombre. Y todo esto es importante, el carácter, la forjación incluso del carácter, la impregnación del telos, es decir, del acto que es plenamente, de manera excelente realizado, en las maneras, todo eso se observa en las maneras, en las maneras de comportarse, en los modos como uno se comporta. Entonces en la manera también, ese es uno del énfasis, digamos, que provocan los antiguos, en la manera de morir, o si quieren, en la manera de vivir. O sea, es el telos remite a la expresión de la finitud y el modo de morir es un modo de vivir, lo que conlleva, diría algunos, una excesiva meditación de la muerte, que están exploradas en particular en la filosofía helenística, pero que ya se advertía fuertemente en Platón, sobre todo en ese bellísimo diálogo del Fedón, que narra los últimos momentos, que son momentos filosóficos, que son líricos y en cierto modo trágicos, de Sócrates en su cárcel. La manera de morir, la manera de vivir, los modos como uno se comporta, y aquí esto que es importante, que uno aquí, el énfasis está fuerte, porque uno aquí obviamente desdobla la pregunta por el cómo debo vivir con en el fondo, quién es uno, es decir, cuál es el conocimiento de uno que me permite a sí mismo prolongar la interrogación sobre el cómo vivir.
¿De qué se trata? Pues de un ethos, es decir, de una ética, de una manera de ser, de un arte de vivir, de una alegría de vivir, de un ascesis en la vivencia. Es un ejercicio filosófico. Pero ese ejercicio filosófico obviamente implica, una vez más, el vivir. Sin el vivir no hay luego esa disposición filosófica para precisamente enunciar una pregunta y proponer un método para acompañarnos en la pregunta y producir un telos, una excelencia, una realización efectiva. Un ethos, una manera de ser, un arte de vivir, en realidad un saber hacer, una técnica, dirían los antiguos, que conlleva a vivir a plenitud. Y una segunda pregunta que es moderna en su enunciación y en su modalidad, digamos, en su expresividad filosófica, aquí se puede pensar, digamos, en Kant, es decir, ¿qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué debo yo hacer? Entonces, cómo debo vivir se corresponde, si quiere, de modo más moderno, que debo hacer. Entonces, aquí el hincapié está puesto sobre el acto puntual que es referida a una ley. Es una obligación interior y categórica. Es decir, esa ley es universal. Se trata más que de una ética, se trata de una moral moderna, pero la moral moderna no obvia la modalidad de vivir de manera singular, de innovar éticamente en su propia existencia. ¿Qué debo hacer? Es el hincapié moral, es el énfasis sobre la moral, ¿sí? Me refiero a una ley, es una obligación interior, pero también es una obligación categórica, es un imperativo categórico, es una obligación universal. En el fondo aquí, en primera instancia, no es tanto mi felicidad, mi vida que debe tenerse en cuenta, tampoco los intereses pragmáticos. Por ejemplo, ¿qué debo hacer si tengo que prepararme un buen plato de cocina? ¿Qué debo hacer si yo tengo que construir una casa, etcétera? ¿No? Entonces, pongamos de lado la felicidad personal, pongamos de lado la vida personal, los intereses pragmáticos personales, y asentamos la obligación de referirnos y de someternos libremente, si quieren, a la moral, y ahí estamos entre esas dos preguntas. Las dos preguntas obviamente no pueden obviarse, no se trata de preferir uno en relación con la otra, y no se trata de olvidar la una o la otra. Ambas se reclaman. La ética, un arte de vivir, no va sin la moral, ley universal, y la ley universal no resuelve todo, y la singularidad, en particular la del propio cuerpo, nos reclama y nos exige. Y ahí va a haber no solamente un embate, sino una exigencia que es muy bienvenida. Ahí está, digamos, esa disponibilidad. Ya que habíamos hablado en primera instancia de la pregunta sobre la antigüedad, sobre cómo debo yo vivir, cómo debemos vivir, pues aquí muchos estudios críticos, apoyándose en una lectura de los textos supuestamente o exclusivamente filosóficos
de la antigüedad, pues hablarán de la bella vida de los antiguos, o sea, el arte de vivir bellamente. La dificultad filosófica, si quiere, es que, bueno, podemos proponer o interrogarnos sobre las condiciones inherentes que conlleva la realización efectivas en tanto que telos de ese arte de vivir, pero la dificultad es que se requiere de toda una vida, de toda una existencia, para saber si uno ha llegado a su punto de excelencia, si uno ha alcanzado su punto de excelencia. Es una idea muy griega que fue emitida por Solón, uno de los fundadores de la democracia, y que es retomada por Aristóteles. Es decir, se debe tener un tiempo, hay que disponer primero de un tiempo, esa es la cuestión del ocio filosófico, hay que disponer de un tiempo y se requiere de una temporalidad, que esa temporalidad, ese tiempo haya pasado, que se haya consumido ese tiempo. Se requiere de una vida, se requiere de unos hábitos para que se han realizado, que se han concretizado. Se requieren de caracteres, que ese carácter sea visible, que ese carácter se enuncia, pero también que se prueba ese carácter, o digamos, una tipología, si quieren, de los caracteres. Se requiere entonces de una suma de repeticiones, es decir, de experiencias consumadas, de hábitos adquiridos. Entonces, y para eso se requiere de una vida, de un tiempo, y que no solamente es el tiempo ordinario de la vida, se requiere de una modulación en relación con la propia vida. Y ahí la dificultad. Y algunos aquí en este momento recordarán el inicio del tratado de Séneca sobre de la vida, de la brevedad de la vida, ¿no? Cuando recuerdo un aforismo de Hipócrates. La vida es corta, pero el arte es largo, es amplio. Entonces, bien, la vida y esa puesta a distancia crítica de la vida para modular la vida. Entonces, hay una extratemporalidad que se asiente por parte del filósofo en la escuela filosófica para encarar la vida, lo ordinario de la vida. Y si no hay un diálogo que se instaura de escuela a escuela, de generación en generación, entonces la dificultad jamás puede asumirse a plenitud, y es mejor. Y entonces, claro, estaríamos en una situación en que no sabríamos cómo decidir, y a toda cosa quisiéramos renunciar entonces al ejercicio de la filosofía. Requerimos de toda una serie de experiencias, de hábitos concretizados, de la repetición de esos hábitos, de la puesta en lugar, en el fondo, ¿sí? De la figuración, si quiere, de unos caracteres, para que se dé una apreciación moral sobre alguien. Es decir, que de antemano, por más que disponga precisamente de esa disposición moral, eso no me es suficiente para juzgar a plenitud a alguien en esa perspectiva antigua. Sí, una golondrina no hace verano, decía Aristóteles, pues un gesto, una palabra, un acto, por más bueno o bello que parezca, no hace al hombre bueno o bello. Yo requiero la repetición de los hábitos. Yo requiero la concretud de esos hábitos. Requiero de la puesta a disposición de una vida. Y entonces uno empieza a entender por qué la biografía
porque los usos biográficos son en el fondo tan importantes en el ejercicio moral de la filosofía en la antigüedad, porque yo no puedo pasar por alto la famosa doxografía, bueno, una de las más famosas es la de Diógenes Laercio, ¿no? Vida y sentencia y doctrina de los filósofos más ilustres, donde falsamente, quizás de manera un poco arbitraria, hay una remisión a los actos de una vida filosófica, es decir, de la vida del filósofo, que no es ajeno precisamente a la distinción que yo puedo operar para decir, ese hombre es bueno, ese hombre ha sido bueno, ese hombre tiene una bella alma, o la tenía. ¿Ven? Entonces que aquí se juega algo, pero que también que nos provoca mucho, que nos inquieta mucho, en tanto que somos modernos, ¿no? Entonces, una vez más aquí, si se requiere toda una vida para saber si un hombre ha alcanzado su punto de excelencia, estamos en el modo de la ética, más que de la moral. Precisamente, y aquí, una vez más, el filósofo que no reniega de la singularidad del individuo, aunque esa singularidad se traduzca en la disposición o la antedisposición, o la anteposición, si quiere, entre el cultivo del cuerpo y el cultivo anímico. Muy bien.